Ya está. Alcira, ¿cómo estás? Muy bien, Elena, ¿tú qué tal? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien. Y hoy es sábado, y encima sábado dentro de esta cuarentena, así como en chisme entre las dos y antes de empezar a grabar, ¿qué estuviste haciendo antes de esta conversación? Bueno, obviamente preparándome para comenzar, pero también este, haciendo cosas con mi perrito. Ya sabes, las cuestiones que sacar al perrito, ver que la chica que nos acompaña se lo lleve para que, pues, estar aquí contigo sin interrupciones. Ajá, ¿desayunaste ya? Ya desayuné, ya ¿Te lo hiciste o te lo hicieron? me lo hicieron. Te lo hicieron. ¿Desayunaste sola? Sí, desayuné sola. Así es, mi hijo todavía está en su cuarto, es sábado, así es que desayuné sola. Normalmente desayuno sola, ¿Sí? así es. ¿Y a qué pensamientos, a qué temas del pasado te llevaron las horas de soledad de la cuarentena? Es curioso que preguntes eso porque estuve pensando justamente sobre qué es lo que en este momento, en qué estaba yo enfocando mi atención, a qué le estaba dando prioridad, ¿no? Pensaba en mi mamá, pero también pensaba en el pasado más antiguo, en el Ajá. pasado, digamos, de mi familia y cómo había cambiado, qué oportunidades había tenido yo en que, pues, de alguna manera son diferentes a las que mi familia eligió, ¿no? Y cómo se puede parecer a ancestros más anteriores de toma de decisiones, de qué caminos elegí tomar. ¿Y has encontrado que has ejercido una libertad para tomar otros caminos que no hubieran sido los familiares? Sí, definitivamente. Sí, justamente reflexionaba sobre qué elegí yo que me llevó, digamos, a este camino, por ejemplo, ¿no? A lo que hoy estoy haciendo, pero en el pasado también fueron caminos que no pareciera que eran los que estaban diseñados para mí desde mi familia, ¿no? Como que no era lo que se esperaba, pues. Ajá. ¿Y cuáles hubieran sido esos caminos? Pues los esperados de mi familia, casarme, tener hijos, casarme con un hombre que resolviera la cuestión económica y yo criar a mis hijos y, digamos, tener actividades, algunas, ¿no? Pero mucha actividad social y sobre todo mucha, pues, enfoque exclusivamente en la familia, ¿no? En criar a los hijos, más allá de lo que a mí personalmente me inquietara. Ujú. ¿Cuándo crees que cambiaste? Puede ser, creo que ese es, no sé si, a veces me he preguntado, ¿uno cambia porque la vida te pone una situación particular o la vida te pone esa situación particular y es simplemente la puerta que tú abres porque ya tenías esa inquietud, ¿no? Entonces, a mí me cambiaron de una escuela a otra porque mis hermanas se cambiaron de escuela y yo no sé por qué me quise cambiar a donde estaban ellas. Yo soy la más chica, en realidad no tenía convivencia con ellas, pero el caso es que me cambian a una escuela que era totalmente diferente al mundo del que yo venía. Una escuela donde estaba llena de artistas, de gente, de intelectuales, con una manera de ver la vida completamente diferente a la de mi familia. Y ahí conozco se convierte en mi mejor amiga, la hija de unos artistas muy famosos. Y eso abre una puerta para mí completamente diferente. De hecho, la mamá de ellas, de mis amigas, fueron mis amigas de toda la vida, o sea, pues nos criamos juntas prácticamente. Y me tocaba vivir
la cotidianidad de ellas, que era absolutamente diferente a la mía. Pero algo que creo que marcó fundamentalmente fue el modelo de mujer que era su mamá. Una mujer orientada a su propia carrera, muy en contacto con ella, con su desarrollo. Entonces, creo que de ahí se sembró una semilla que viene hasta acá. Qué, qué notable, ¿no? Como a veces aprovechamos, yo siempre quiero pensar que la vida te ofrece, ¿no? Así como en una vitrina y tú tomas. Claro. Eh, y cómo esa otra puerta se abrió por el arte. Por el arte y por un transgredir o cuestionar el status quo, mi status quo. O sea, y un status quo de un mundo como muy predecible. La vida de ellos era, aparte de muchas cosas, era como fascinante, ¿sabes? Eran muy exitosos, muy reconocidos. Entonces regresábamos de la escuela a las 3 de la tarde y ellos estaban dormidos y era así de, ¿cómo? En mi casa, mi papá, si nosotros nos despertábamos y no nos parábamos, era párate ya, no estés de flojo. Por ejemplo, ese tipo de paradigmas de la utilidad, de el deber ser. Pero sí, como dices, creo que yo lo elegí en alguna medida. ¿Y el arte te impactó en la parte de las letras y en tu cosa editorial? Sí, claro. Bueno, yo estudié, yo soy diseñadora gráfica, entonces, pero antes de ser diseñadora gráfica, pensé con esta amiga, bueno, con su hermano en realidad, que me iba yo a dedicar al modelaje, íbamos a tener un grupo de rock. Yo fui de estas de pelos de colores. Entonces, obviamente mi mamá infartada, pero era así como mi anhelo tener un grupo de rock. Luego ya no. Luego decidí que iba a estudiar diseño de modas, modelaje. Al final pasaron muchas cosas y acabé en el diseño gráfico y ahí estuve. Y dentro del diseño gráfico me interesaba mucho la ilustración. Estuve un tiempo dedicada a enfocarme pues como al grabado, al arte, tomé clases de pintura, desnudo, todo eso. Y hoy es algo que pues sí, lo veo y digo, wow, ¿yo por qué no sigo haciendo eso? Porque sí, luego me fui hacia la parte editorial, los libros, y me fascina y me apasiona, pero también me fascina la pintura, el arte. En general, siempre ando como muy cercana a explorar el arte. ¿Y qué es lo que hace que pienses en el arte como un hobby y no como un medio de vida? Mira, no le di el tiempo en su momento. Ahora tendría que nuevamente enfocarme y darle el tiempo, y hoy he elegido estar en donde estoy. Y creo que cuando tú eliges un camino, siempre hay otro camino que se queda pendiente. Hay muchos caminos pendientes y entonces hoy estoy retomando algunos. Por ejemplo, me metí a clases de teatro, entonces el año pasado aparecí en algunas pues, experiencias teatrales. Estuve tomando clases de canto y lo que tiene que ver con el arte, digamos, gráfico, la pintura, es algo que está todavía ahí pendiente para mí. Qué bárbaro, Lo ¿no? retomaré. ¿Eh? Mira la cantidad de formas de expresión artística en las que por lo menos indagaste, te sumergiste. Yo ¿Y creo cómo que llegó el coaching el en coaching esto? llegó porque la vida te pone caminos, pero en el fondo yo sí me identifico mucho con este ser artístico, ¿no? Como muy vinculado al arte. Entonces, hoy he podido conjuntar dentro del coaching que llegó a mi vida porque me fue llevando en medio de una crisis terrible, o sea, después de vivir todo lo que tenía que ver con la tanatología, yo te he compartido que yo, por una pérdida muy, muy significativa,
empecé a conocer sobre la tanatología y de ahí fue que surge el mundo editorial principalmente, pero la inquietud del desarrollo humano, de la psicología, del estar bien, porque en realidad a mí no me importaba cómo se llamara, sino algo que me permitiera estar bien, sentirme bien. Y estoy en todo esto del diseño, la parte editorial. Viene una crisis brutal en mi vida, perdí mi casa, perdí todo lo que en ese momento era como lo que pues daba cierta estabilidad, perdí mi despacho porque todo se conjuntó. Y de repente aparece el coaching, quién sabe cómo. Yo un día elegí que iba a estudiar coaching y alguien me preguntó, ¿y qué es coaching? No lo sé. Yo te había escuchado a ti en una presentación que alguien me invitó a ser maestra de ceremonias. Y tú llegaste cuando estabas en esto de líderes de Jugos del Valle. Sí, claro, Yo era la maestra de ceremonia de un congreso de mercadotecnia. claro. Yo me acuerdo de ese congreso que tenía una conferencia que tenía muy poco que ver con la mercadotecnia y mucho que ver con el coaching, Claro, pero era el coaching metido en el tema de los empleados de más bajo rango, de promotores y demostradoras. tal cual, de punto de venta. Y Tal entonces cual. yo me acerqué al final de esa conversación y te pedí tu tarjeta. Y me la diste y la guardé. Y eso debe de haber sido como en el 2000. 2007 No, o por no, más no, 2003. o 2003, sí, puede ser. 2003. Guardé esa tarjeta y ya estaba yo en esa crisis, pero sin saber para dónde moverme. Y fue que dije, esto suena interesante. Y después fue que comencé, pero en realidad fue sin saber ni siquiera qué era. O sea, yo hablé buscando información y me dio una entrevista a la que era la directora del Centro de Programación Neurolingüística y le dije, fíjate que quiero estudiar programación neurolingüística y coaching, sin saber ni siquiera qué era. Y le digo, ¿y tú qué opinas? ¿Qué debería? Me dijo, si tú quieres estudiar eso, le digo, ¿con qué comienzo? Y me dijo, con la PNL. Ok, está bien. Y me inscribí. Y cuando llego el primer día de clases, que mi maestro fue en ese momento Mario Guerra, que sigue siendo una persona importante para mí, un mentor, un maestro, un amigo, y empieza a darnos lo que era los fundamentos de la programación neurolingüística, ahí se cerró el círculo y todo hizo sentido, porque yo en diseño gráfico, mi último año es enfocado a la semiótica. O sea, como que yo digo, alguna vez me pregunté, ¿hubiera llegado a este punto si hubiera seguido por el camino de la semiótica? Porque di clases de semiótica y pareciera como que ahí, cuando comienzo este camino del coaching y la PNL, se cierra ese círculo y empiezo a hacer el análisis ya no de los signos gráficos, sino creo que de los signos de la persona, algo así. Qué caminos, ¿no? Y qué interesante. Creo que no es la primera vez que escucho la historia de que alguien llega al coaching a través de una crisis. Sí, a mí las crisis han tenido el poder de darme la patada, como dices tú, que de un sopapo te mandan a la otra esquina del cuarto. He tenido varias crisis y cada crisis ha abierto una puerta para mí. Es triste pensar que el dolor tan grande de ese momento sea el vehículo, porque si hoy me dices, ¿qué te gustaría cambiar de tu pasado? Pues te puedo decir que la pérdida esa tan significativa, ¿no? De mi hermano. Y que a la vez digo, pero que podría yo conservar el camino que me abrió. Eh, sí, yo creo que también esos sufrimientos atroces también se producen porque nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Aceptar lo que es. Claro. Y cuando la vida te tiene preparado o quiere que hagas un determinado aprendizaje,
parece que en esos momentos se apoya y empuja, ¿no? Y mira que es persistente la vida, ¿eh? O sea, no, no se conforma. O sea, si no entiendes de una manera, te da chance y te vuelve a decir hasta que dice ya. Y si hoy miras tu camino y lo que te costó ser un coach exitoso, un coach que tiene sus clientes, un coach que ya es reconocido, un coach que hoy, bueno, tiene la presidencia de la ICF en el capítulo México, miras hacia atrás y le dirías, ¿qué a los que empiezan a estudiar coaching y sueñan con que tal vez puedan trabajar de coaches? Yo no sé si en mi caso fue que tomé buenas decisiones por una cuestión de suerte o por qué, pero lo que sí es que no solamente es la decisión que tomas, sino cómo te sostienes en ella, porque lo que yo veo en mi caso es muchas horas detrás, mucho trabajo, mucha persistencia, momentos en que dices, ¿y esto para dónde va? ¿Me llevará? Y un día, sin que te des cuenta, estás teniendo eso que alguien puede decir que se llama éxito y que tú dices, pero si lo que hay es muchísimo trabajo atrás, muchas horas. Yo creo que es casi imposible eso sin las horas detrás. Claro, Si te acuerdas del libro Good to Great, dice que los grandes tienen mínimo 10.000 horas claro, claro, en- y de práctica determinada, o sea, con la claridad de no son 10.000 horas y las voy a juntar como sea. No, son 10.000 horas mirando esto, fijándome qué es lo que no me está saliendo bien, buscando la corrección, ¿no? claro, claro. De una práctica absolutamente determinada y enfocada. La crisis que yo tuve y cuando mi despacho lo tuve que cerrar, lo tengo muy claro a lo largo, o sea, ya cuando lo ves en perspectiva, que yo no tenía esa, ni esa persistencia, ni esa claridad de que tengo que aprender muchas más habilidades que con las que salí. Yo iba con un objetivo económico, sí, obviamente el diseño me apasiona y me apasionaba, pero más reactiva que propositiva. Entonces no tenía un rumbo y no tenía este entrenamiento constante que sí lo veo como coach. Como coach es una consistencia, práctica, aprendizaje, maestros, todo eso. Y si miras para atrás, ¿qué Alcira dejaste atrás? Pues es Alcira chiquita, es Alcira nena que, que vivía en la casa de la tristeza, porque eso es lo que era, pues, de donde veníamos, para llegar a vivir a la casa de la alegría. Quizás es la práctica más constante que he tenido, esa búsqueda de salir de un dolor que es real. O sea, yo no creo que eso no haya existido, pero también cómo te relacionas con eso es personal. ¿Y ahora con qué sueñas? Pues, bueno, este momento este, pone en perspectiva el tamaño de mundo y desde hace mucho tiempo tengo esta inquietud de habitar mundos mucho más grandes. Y hoy, eh, más aún, es ese mundo verdaderamente grande, no, ya ni siquiera geográficamente, porque aquí podríamos estar en cualquier parte del mundo, pero sí en cuanto al impacto, a poder ser un agente para que otras, muchas más personas tengan un bienestar y que encuentren un camino así como lo encontré yo.
bien. Y para la comunidad de coaches, desde la ICF, que es la plataforma que elegiste, ¿qué te llevó a buscar este liderazgo para crear qué? Para poner a disposición de más personas una disciplina que para mí fue una puerta que abrió muchas posibilidades y hacerlo de una forma profesional, que quien puede beneficiarse de esto encuentre en el otro que tiene enfrente como profesional una persona que realmente esté preparada para hacerlo y no alguien que con muy buena intención en la mayoría de los casos quiere ayudar y no logra ni siquiera el impacto que puede tener alguien que se ha preparado, que ha vivido, que ha eh, tenido diferentes fuentes que le permiten ir profundizando en esto que hoy es una nueva disciplina muy joven, pero que también viene de mucho tiempo atrás y de una inquietud de las personas. Entonces, para mí era importante servir primero, devolver lo que a mí me trajo, pero también contribuir a que la gente tenga bienestar no solo de desarrollo, sino también económico. ¿Los ves relacionados, el desarrollo económico y el personal en el coaching? Sí, totalmente, totalmente. Yo soy mejor persona cuando tengo dinero porque no estoy en modo supervivencia. Cuando estás en modo supervivencia, estás muy reactivo, estás muy en lo inmediato, en lo que no ves mucho futuro. Y si no logras relacionarte con el dinero de una manera mucho más positiva, siempre es como esta pelea, ¿no? La gente que logra tener un bienestar económico puede construir mundos mucho más grandes. No es indispensable en algunos casos, pero pareciera ser que hoy todavía sí ese paradigma sigue vigente de alguna manera. Yo recuerdo cuando, no recordaba aquel momento, pero recuerdo sí habernos encontrado en la época en la que estabas aferrada que era a través del coaching. Y tu decisión, tu persistencia, ¿no? Esa convicción de que ese era el camino, siempre supe que llegabas, siempre. Era imposible que no. Yo creo que la persistencia hace que te veas allá. Entonces, no puedes mirar otra cosa, miras que allá vas. ¿No fue así? Sí, claro, ahora viéndolo en perspectiva, pues sí, pero en ese momento es decir, ay, llegaré, no llegaré, ¿cuándo? ¿No? Y bueno, mamita, eso se llama fe, ¿no? Claro. Claro, confianza en que al final las cosas se ponen y uno va eligiendo y te caes, pero te levantas, continúas, aprendes. Y sí, pues hoy me siento muy agradecida con la vida del camino que he recorrido y de también muchas, pues, regalos que me fue poniendo y entre ellos, pues tú sabes que reconozco, ¿no? En la influencia que ha sido para mí y para muchos. Entonces, eso decía Pablo Picasso que él se paraba temprano por si las musas pasaban por su casa, ¿no? Y yo creo que ese es un poco eso, te pones a trabajar y las musas y los regalos llegan, ¿no? No sabía que lo había dicho Pablo Picasso, pero sí me acuerdo de la canción de este español, ¿te acuerdas? Que decía que se sentaba a escribir y no podía y de golpe miraba a ver si pasaban las musas y le soplaban algo, ¿no? Claro, claro. Sí, pero ya estaba escribiendo, ¿no? Y ya estaba escribiendo. Sí, Pero sí, es que sí. es así. Es como que a veces te quedas en la añoranza de, bueno, todavía me queda más camino, que seguro,
¿no? Pero al mismo tiempo no estás mirando dónde estás parada. Y hoy estás en un lugar en donde puedes hacer una gran diferencia para muchos. Pues espero que así sea, ese es mi deseo de sí ser alguien que contribuye para el desarrollo de otros y que podamos también contribuir a ¿Sí? un mundo mejor que buena falta nos hace. Y a mí me gustaría que ojalá muchos que están iniciándose, escuchen esta conversación tuya, porque el camino es así. Y a veces tenemos esa fuerza cuando somos muy jovencitos. Pero en el coaching no sé por qué, es una elección de más adultos. Y, y hay que tener una gran determinación para decir, vuelvo a nacer, ¿no? Vuelvo a empezar. Y estoy dispuesta a pasar el tiempo de la nada, el tiempo de empezar a picar las piedras para ver por dónde va el camino. Pero que bueno, tu historia también dice, si lo haces el camino aparece. Y nunca es tarde. Hoy la vida nos da esa gran oportunidad de vivir 2, 3, 4 profesiones a lo largo de una vida, ¿no? Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Sí, creo que es algo que la gente debe de recordar que no no hay camino definitivo. La vida no es las tablas de Moisés, ¿no? Ni está escrito en piedra. La vida es la vida y la vida se construye caminando y siempre puedes elegir nuevos caminos. Eso a mí me parece maravilloso y me siento muy feliz de haber elegido un camino nuevo y que haya resultado porque me enfoqué en él, pero al final fue un camino que elegí, nuevo, inesperado. Bueno, yo te lo agradezco mucho. A mí me gustaría que le escuches y que veas y decidas si esta es una conversación para que inspires a otros. A mí me inspiró, me da más ganas. Gracias, Elena. Gracias. Y creo que es una vida bien vivida, una vida gastada. O sea, yo siempre decía, quiero tener la sensación de aprovechar este regalo de estar viva, ¿no? Y de que cada día se va por el water, lo tiro así, pero cuando ya no le queda ningún jugo, ya se lo saqué todito, ¿no? Y yo te escucho hablar y me da la sensación de que has hecho eso. Gracias, Elena. Gracias. Es muy lindo lo que me dices y ojalá que, como dices, esto inspire a alguien más que está en ese inicio del camino y que duda, así como en algún momento tú me inspiraste a mí, has inspirado a muchos otros y poder ser parte, ¿no? De ir entregando la estafeta, ir dejando una estafeta para los que vienen atrás. Así que gracias, gracias de corazón, fue hermoso. Gracias a ti, Elena.